Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y de verdad es un privilegio poder compartir un salmo más. Francamente, los salmos es algo que en la medida que aprendí a estudiarlos, realmente me ha gustado mucho porque nos presentan quién es Dios. Nos presentan quién es Dios y no solamente eso, sino también el hecho de la relación entre los hombres y Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra relación con Él? Vamos a leer el Salmo 29. Es un salmo breve y dice así: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová sobre potencia, con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Y gracias también por este precioso salmo que tú nos has regalado. Señor, ayúdanos a comprender quién eres tú. Y también, Señor, a responderte dándote la gloria que tú te mereces. Señor, guía cada una de mis palabras. También prepara cada uno de nuestros corazones para poder entender, aprender, Señor, y sobre todo para que podamos adorarte y darte la gloria que tú solo te mereces. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este salmo es un salmo que sale un poquito fuera de lo común a lo que son otros salmos. Su estructura es una estructura sencilla, tiene una introducción, que son los versos 1 y 2, tiene un desarrollo, que son los versos del 3 al 9, y tiene una conclusión, que son los versos 10 al 11. Si nos damos cuenta, la introducción y la conclusión son muy breves, y la parte central, pues justamente va en relación o describe en relación al tema. Y el tema es una invitación a que adoremos a Dios. Algo que me gusta mucho y por eso les decía que en la medida que he ido aprendiendo y conociendo mejor cómo estudiarlos, cómo entender esa poesía. Algo que me ha llamado la atención de los salmos, y en este caso es un ejemplo de ello, es la importancia que tenía para el pueblo la adoración. No solamente era también importante aprender lo que decía la ley, los profetas, etcétera, sino que para ellos una parte central
de su vida y de su práctica tenía que ver con adorar al Señor. Y eso significaba conocerlo de forma mucho más íntima. Para poder adorarlo correctamente, necesitamos conocerlo. Y en este caso, vamos a ver como dos líneas o dos temas por el cual adorarlos. Y el primero de ellos es Dios creador y el segundo, la segunda característica de Dios es que Dios es soberano, Dios es majestad. Y este salmo pues justamente le adora a Dios por eso. El salmista, el salmo es un salmo de David, está reconociendo que no solamente él, sino todo lo que le rodea ha sido creado por el Señor. Y luego también, en segundo lugar, cuando ya comprende, cuando él entiende y describe a ese Dios creador, entonces él comprende también que Dios es el soberano sobre su creación. Y eso pues obviamente nos afecta mucho a nosotros, porque nosotros también somos criaturas suyas y Él es el soberano sobre nuestras vidas. Vamos a empezar con los dos primeros versículos, con la introducción, con esa invitación a la adoración. Voy a leerles digamos, la traducción que hice. Entonces, no es exactamente lo que hay en la Biblia, lo que hemos leído ahora en la Reina Valera, sino utiliza en algunos momentos otras palabras, ¿no? Comienza diciendo: hijos de los poderosos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová gloria por su nombre, declarad a Jehová en la majestad de su santidad. El verso 1 y 2, hay algo bien interesante, y es, la Reina Valera utiliza la primera tributad y luego cambia a dad, pero en el hebreo es exactamente la misma palabra, tributad y dad, es exactamente la misma palabra. Y me llama la atención que comienza hablando a las criaturas, está hablando aquí a los hijos de los poderosos, está hablando a esas criaturas y en todo momento repite 4 veces que el tributo se lo merece el Señor. Y eso nos debería hacer pensar a nosotros, reflexionar acerca de a quién nosotros realmente estamos dando gloria en todo momento. El salmista lo recuerda: tributad a Jehová gloria y poder, tributad a Jehová gloria por su nombre, declarad a Jehová en la majestad de su santidad. Describe a Dios en gloria, describe a Dios con poder, un Dios todopoderoso, un Dios glorioso, un Dios único. Y al final, en el verso 2, no solamente describe a Dios como soberano, sino también como un Dios santo. Así que cuando el salmista nos está hablando y nos está invitando a adorar a Dios, nos invita a adorarlo reconociendo el carácter glorioso, poderoso y santo y majestuoso de él.
Estaba viendo, el documental está en Netflix, lo pueden encontrar en Netflix, en YouTube. Este es un documental de Netflix que tiene que ver con Hillsong, Nueva York, con esa mega iglesia y lo que pasó. Y había algo que cuando hablaba la gente que había asistido, que se había congregado allá a Hillsong, ellos decían, yo puedo ir como quiera, yo puedo ir vestido de cualquier manera, yo puedo ir, no importa cómo, que allá me aceptan como soy. Y resulta bien interesante que justamente este salmo me contrasta a ese, puedo ir como yo quiero, me lo contrasta con el carácter de quién es Dios. Dios no es un cualquiera. Dios, como diría mi padre, Dios no es tu compañero de colegio. Dios no es tu compañero de trabajo. Dios es un Dios glorioso. Dios es un Dios todopoderoso. Él es el soberano. Él es un Dios santo. Y nos está invitando a adorarlo, pero nos está invitando a adorar a ese Dios teniendo en cuenta quién es. Leí un libro muy interesante acerca de atributos de Dios el mes pasado y resultaba muy interesante viendo ese tema de los atributos de Dios. Y una de las cosas que me hizo reflexionar es que Dios es. O sea, no, Dios no es un conjunto de partes. Dios es un pedacito de lo que sería justicia. Dios es un pedacito de amor, sino que Dios es amor completo. O sea, Dios es justo, completo. Dios es santo, completo. Y entonces el autor hacía una reflexión muy interesante. Y decía, y las personas, y tú en concreto, pues un poco apelándonos acá a los lectores, él decía, tú tienes un pedacito de eso. Tú sí eres un pedacito, pero Dios es. Y entonces cuando Dios nos invita a adorar, o nos está, en este caso, el salmista está expresando y está invitando a adorar, nos está recordando que Dios es un Dios pleno, es un Dios completo, es un Dios santo, y que nosotros somos sus criaturas, y que como tales nos debemos de acercar a Dios sabiendo cómo es Él y con un respeto hacia su persona. Hay una narración, una narrativa en Levítico, lo conocemos todos. En Levítico capítulo 10. Y después de haber nombrado, después de haber instalado a los sacerdotes, después de haber hecho todos los sacrificios para que ellos pudieran ser nombrados como sumos sacerdotes, y después de haberles dicho cómo debía de ser la adoración, tenemos a dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que decidieron faltar a la santidad de Dios. Ellos ofrecieron un incienso extraño, no era el incienso que Dios había establecido. Y dice, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. La consecuencia de esa falta de saber cómo acercarse a Dios supuso que Nadab y Abiú fueron muertos. De la misma forma que encendió el Señor el altar, desde el lugar santísimo salió una llama de fuego que encendió el altar.
desde el mismo lugar, desde donde estaba la presencia de Dios, salió un fuego que mató a Nadab y Abiú. Y eso es lo que nos debe hacer pensar y eso es lo que nos está haciendo llevar a considerar los versos 1 y 2. Nos está invitando a adorar, pero nos está invitando a adorar reconociendo, sabiendo quién es Dios, que es un Dios de gloria, que es un Dios poderoso, que es el Dios soberano, que es un Dios santo, y que entonces no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Es una invitación a la adoración, teniendo claro quién es Dios. Así que esta es la primera enseñanza que podemos ver en este salmo, o el primer principio acerca de quién es Dios, ¿no? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios soberano, que se merece toda nuestra adoración, pero no se merece la adoración que nosotros pensamos que es la que se merece. Dios ha establecido cuál es la forma en que debemos de acercarnos a Él para poder adorarlo correctamente. Luego tenemos versos 3 al 9, que es el centro del Salmo. Hemos dicho que la primera parte es una invitación a la adoración y al final es una conclusión. Los versos 3 al 9 resultan muy llamativos. Los voy a leer con la traducción con esta traducción. La voz de Jehová sobre las aguas. El Dios glorioso truena. Jehová está sobre las muchas aguas. La voz de Jehová con potencia. La voz de Jehová con majestad. La voz de Jehová que rompe los cedros. Y Jehová rompe los cedros del Líbano. Y los hizo saltar como becerros. Y el Líbano y el Sirión los hizo saltar como hijo de búfalo. La voz de Jehová divide las llamas del fuego. La voz de Jehová hace temblar el desierto. Jehová hace temblar el desierto de Cádiz. La voz de Jehová hace temblar los grandes árboles y desnuda los bosques. Y todo confiesa su gloria en su templo. Ahora está hablando acerca de la voz de Jehová. Algunos dicen que es el trueno, pero francamente yo, digamos, me quedo con Dios hablando. Dios hablando en su soberanía, en su trono, Dios hablando, la voz de Jehová. Y cómo la voz de Jehová va a actuar o cómo la naturaleza va a responder a la voz de Jehová. Lo primero y bien interesante es que la voz de Jehová se repite 7 veces. No me gusta mucho la parte de buscarle el significado a los números por todos los lados. Pero recordemos que el número 7 significa, es el número de la perfección, la santidad, la supremacía. Y lo repite 7 veces, la voz de Jehová. Cuando está hablando aquí, está hablando, está repitiendo, está hablando de su supremacía en la majestad. Dios es supremo, es el supremo rey, el supremo soberano sobre toda la creación. Y utiliza elementos de la creación, y ahí lo tenemos Génesis capítulo 1, hay varios elementos cuando habla acerca de aguas, habla acerca de criaturas, habla acerca de plantas. El salmista está expresando que Dios es el supremo soberano, es el rey sobre toda la creación. Todo lo que está hablando, y ahora vamos a ir viendo poco a poco algunos detalles,
nos hace y nos debe de hacer entender que Dios es quien ha creado todas las cosas. Y eso nos debe hacer entender a nosotros que nosotros somos criaturas. Y como criaturas no podemos tomar el lugar del Señor. Dios es soberano y nosotros somos las criaturas. Y donde vivimos es la creación de Dios. Así que quien se merece toda la adoración, esa invitación a la adoración que hemos visto antes, quien se lo merece es el Señor. Versos 3 y 4 comienza hablando acerca de esta voz de Jehová. Y dice: la voz de Jehová sobre las aguas. El Dios glorioso truena. Jehová está sobre las muchas aguas. La voz de Jehová con potencia. Vemos y termina: la voz de Jehová con majestad. Vemos que está utilizando las aguas. Vemos que Él controla, Él es el soberano sobre dichas aguas. Me llama la atención cuando habla de las aguas, dice: la voz de Jehová sobre las aguas, dice: el Dios glorioso truena. Y Jehová vuelve a cerrarlo. Jehová está sobre las muchas aguas. Así que Dios es el Dios soberano, majestuoso, que es capaz de controlar las aguas. Y las aguas, recordemos que las aguas, el mar, las aguas pueden ser bondadosas en ciertos momentos, pero recordemos también que las aguas son tempestuosas. Hemos visto, no sé si han visto películas donde han salido las grandes olas, o hemos escuchado, por ejemplo, lo que pasó en Japón cuando hubo un terremoto y eso generó una onda y el mar arrasó con la zona de Fukushima, y eso causó que una central nuclear tuviera problemas. Es decir, podemos ver el agua como algo tranquilo, como algo apacible, pero el agua también es algo poderoso, es algo peligroso. Y versos 3 y 4, comprendiendo la peligrosidad de las aguas, el salmista David afirma que Dios es el soberano, que Jehová reina sobre las aguas. Así que tenemos un Dios que debemos de adorar, porque Él es capaz de controlar aún las circunstancias, aún los elementos más complejos. Nosotros no podemos controlar el agua, el mar, pero Dios con su voz sí. Versos 5 al 7, tenemos un segundo bloque. Comienza diciendo: la voz de Jehová que rompe los cedros. Ya hemos cambiado del mar, lo hemos cambiado a la tierra, a las plantas. La voz de Jehová que rompe los cedros, y Jehová rompe los cedros del Líbano. Y los hizo saltar como becerros, y el Líbano y el Sirión los hizo saltar como hijos de búfalo. Verso 7, la voz de Jehová divide las llamas de fuego.
Versos 5 y 6 está hablando acerca de cómo Dios es poderoso. Recordemos que versos 1 y 2 estaba hablando y nos hablaba de que debíamos adorarlo porque Él era glorioso, poderoso, majestuoso y santo. Ya hemos visto que Él es poderoso y es el rey y el soberano sobre el mar, pero sobre las plantas, sobre la naturaleza que nosotros vemos, también Él es poderoso. Él dice que su voz puede romper los cedros del Líbano. El cedro es una de las maderas más duras que hay. Son bien valoradas justamente porque a nivel de construcción son las mejores maderas para construir, las más resistentes, no solo por la cuestión de que no absorben tan rápido la humedad, sino porque aparte de eso también son las más duras que permiten hacer mejores construcciones. Y está diciendo que la voz del Señor, que es poderosa, es capaz de romper hasta esos árboles que son extremadamente duros. Pensar en adorar a Dios, no solo porque Él es majestuoso y poderoso, porque es capaz de controlar lo que nosotros no podemos, hasta lo que parece que es incontrolable, sino que Él es poderoso en lo que el hombre o al hombre le cuesta. Él es poderoso, tiene poder para destruir y para hacer lo que Él quiera. Él es el creador, Él es el Dios majestuoso, el Dios soberano, y Él es el Dios poderoso. Pero el verso 7 realmente es la que me llama la atención. La voz de Jehová divide las llamas del fuego. Miren qué contraste entre versos 5 y 6 y verso 7. Versos 5 y 6 está diciendo, Dios es poderoso con lo más duro que hay o que se conocía en la naturaleza. Dios es más duro que la madera del cedro, que era una madera extremadamente dura. Dios lo podía partir. Pero no solamente podía con algo extremadamente duro, sino que también es poderoso con lo más débil. Y dice, y nos pone de ejemplo las llamas de fuego. Todos hemos visto, hemos hecho una fogata alguna vez o hemos tenido un encendedor. Si encendemos un encendedor y lo soplamos, nosotros podemos apagar. El agua apaga una fogata. Intenta agarrar una llama de fuego, no vas a poder agarrar. Intenta hacer algo con el fuego, no puedes. Pero si Dios era poderoso con lo más duro, Dios era poderoso con lo más complicado, también es poderoso con aquello que es delicado. Él es capaz de dividir. La Reina Valera dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. La palabra realmente habla de dividir. La Biblia textual, la Biblia de las Américas, lo traduce también igualmente como divide. Y el verbo en hebreo habla de dividir. La voz de Jehová divide las llamas de fuego. Es capaz de dividirlo sin apagar. Es capaz de manipular no solamente lo grande, lo duro, sino que también Él es capaz Él tiene poder incluso sobre lo débil. Y eso es una buena reflexión, hablando de cómo Dios es poderoso en lo fuerte, pero también en lo débil, es decir, Dios es todopoderoso. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar a nosotros como hijos de Dios,
No solamente es poderoso porque es capaz de controlar la naturaleza, sino que Él es poderoso porque es capaz de controlar cualquiera sea las circunstancias. No importa cómo sea. Dios es todopoderoso, tiene control sobre eso. Y eso es algo bueno para nosotros como hijos de Dios. Estemos pasando por donde estemos, por las circunstancias que sean fáciles o sean difíciles, sea una situación de enfermedad, de muerte, de falta de trabajo, de falta de plata. Dios es poderoso. No hay ninguna circunstancia de nuestra vida que Dios no tenga el suficiente poder para poder cambiarla si es su voluntad. O nos está haciendo pasar por esas circunstancias porque en su poder Él quiere que nosotros confiemos y nos transformemos. Pero Dios tiene control, Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, sean cuales sean las circunstancias. Lo que debemos hacer es hacer lo que está haciendo el salmista, adorarle a Dios, porque Él es todopoderoso. Y los últimos dos versículos, versos 8 y 9, dice, la voz de Jehová hace temblar el desierto. Jehová hace temblar el desierto de Cádiz. Ahí vemos una repetición. La voz de Jehová hace temblar los grandes árboles y desnuda los bosques. Volvemos a ver cómo Dios es soberano, cómo Dios es poderoso sobre su creación. Pero lo más importante es el final del verso 9. Y todo confiesa su gloria en su templo. Reina Valera dice, en su templo, todo proclama su gloria. Quizá alguno esté diciendo, bueno, pero el templo en aquel entonces era el tabernáculo en la época de David, luego tenemos el templo de Salomón. ¿Cómo la naturaleza va a ir al templo para proclamar su gloria? No está hablando estrictamente del tabernáculo en este caso. El templo es el lugar donde está habitando el Señor, allá en su morada. Y dice que toda la naturaleza, como hemos visto, el mar, el agua, las plantas, todas las criaturas, toda la creación de Dios, confiesa, proclama, vuelvo a utilizar otra vez la palabra proclama, confiesa su gloria. Volvemos a recordar versos 1 y 2, dice, dad a Jehová gloria. Verso 1, ¿no? Verso 2, dad a Jehová gloria por su nombre. ¿Y qué dice la naturaleza, la creación? Confiesa, proclama su gloria en su templo. Es decir, la creación completa declara que Dios es el Dios soberano. Y esa es una invitación para nosotros, que somos también criaturas de Él. Él nos está invitando a confesar delante de Él y darle la gloria que Él se merece. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Él es majestuoso. Verso 4, ¿no? La segunda parte. La parte de ser poderosos, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, 7, 8. Dios se merece en todo momento que nosotros le demos la gloria. Y termina el Salmo 29 con los versos 10 y 11. Y esa es la conclusión. Hemos tenido la invitación a que le adoremos. Hemos visto que debemos adorar a Dios porque Él es el soberano, Él es majestuoso, Él es glorioso, Él es todopoderoso.
Nosotros somos sus criaturas y le debemos de dar gloria a Dios por eso. Y termina en la conclusión, cerrando esta adoración. Jehová se sentó sobre el diluvio. Jehová es rey para siempre. Jehová dará fuerzas a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. La Reina Valera utiliza Jehová preside, pero la palabra está hablando de sentarse, pero sentarse en el sentido de sentarse en el trono soberano. Verso 10 está hablando de la soberanía de Dios. Está cerrando el Salmo que la adoración a Dios es porque Dios es soberano. Jehová se sentó como rey soberano sobre el diluvio. Recordemos, versos 4 y 5 estaban hablando acerca de las aguas. Entonces dice, Dios se sentó majestuosamente como soberano sobre las aguas, sobre el diluvio. Y dice, Jehová es rey para siempre. Vuelve a hacer énfasis en la conclusión de que Jehová es el rey soberano sobre nosotros y que por eso se merece toda la adoración. Él es el dueño de la creación. Y el verso 11, no solamente ya es que lo debemos de adorar porque Él es el soberano, sino también en su soberanía, en cómo Dios es todopoderoso, también vemos que Dios bendice a su pueblo. Jehová dará fuerzas a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y si nos damos cuenta, versos 10 y 11 vuelve a repetir 4 veces Jehová. La primera parte decía 4 veces tributad. En medio 7 veces la voz de Jehová. Y al final termina hablando, diciendo, repitiendo 4 veces Jehová. Yahvé, el Señor, se sentó como soberano, es rey para siempre, dará fuerzas a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios es un Dios que no tiene límites y en su gloria, en su carácter, en su atributo como Dios todopoderoso, Él nos puede dar, nos da todas las fuerzas necesarias como pueblo. Él nos bendice más de lo que nosotros realmente mereciéramos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso. No es un Dios pequeño, no es un Dios a nuestra medida. Es el Dios todopoderoso que nos bendice y que nos da fuerzas. Por eso Él se merece la adoración. Si vemos versos 1 y 2, comienza con la gloria en los cielos y termina con paz en la tierra. Así que este salmo es un salmo que nos invita a que adoremos a Dios, porque Él es el Dios soberano, majestuoso, todopoderoso y el único que merece ser glorificado. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque este salmo nos llama y nos invita a adorarte a ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios soberano, majestuoso. Y, Señor, nosotros como criaturas tuyas, pues también, Señor, tú nos bendices grandemente. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria y la honra que tú te mereces, que de nuestras bocas salga menos queja y salga más adoración para ti. Que de nuestras bocas salgan menos pensamientos, menos vanagloria hacia nosotros y salga un reconocimiento de tu soberanía, de tu poder, de que eres tú quien se merece toda la gloria. Señor, ayúdanos a recordar cada día y en cada momento que tú eres el Dios creador, el que tiene control sobre todas las circunstancias.
y sobre toda la creación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Íñigo. Gracias al Señor por su palabra. Y gracias a todos los hermanos que aceptaron la invitación. Y las hermanas están invitadas mañana a su reunión de damas a las 7 de la noche y volvemos a encontrarnos el próximo jueves en nuestra reunión de oración. Buenas noches para todos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches, mis Buenas hermanos. noches, que estén muy bien. Que los bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Miguelitos, gracias. Buenas noches para todos, hermanos. Buenas noches. Hermano Miguelito. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Señor les bendiga, hermano. Buenas noches para Amén. Feliz noche. Chao, hermanito. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Amén. Hermano Ferney, Buenas noches, ya hermano. María Lucía está por ahí. No la veo, pero por ahí la escuché. Hermano Miguelito. Hola, hermano Saúcito, me gusta saludarlo. Bueno, chao, chao. Feliz noche. Chao para todos, que nos bendiga, feliz noche. Amén.